Entonces, chiquillos, lo que nosotros estuvimos viendo la última clase que tuvimos, que fue el día martes, fue la parte de las puertas lógicas, ¿ya? Estuvimos viendo cada una, voy a abrir esa presentación para que la vayamos revisando también. Estuvimos viendo cada una de las puertas lógicas y su correspondiente ecuación. Vimos el inversor, la puerta AND, la puerta OR, la NAND, la NOR, la XOR, la XNOR, y hablamos un poco también de cuáles eran los parámetros importantes en una compuerta lógica, que vendría siendo los parámetros que nosotros tenemos que considerar al momento de poder realizar un diseño real. Ya, si bien es cierto, en este curso no vamos a realizar diseños reales, sí es bueno tenerlos presentes, ya que hay algunas ocasiones en donde necesitamos conocer esto. ¿Ya? Eh, y lo que debiésemos ver hoy día es, vamos a juntar la parte de las puertas lógicas junto con el análisis booleano y las expresiones booleanas. ¿Ok? Entonces ahí vamos a cerrar un poquito y darle más forma a esto para que se pueda ir comprendiendo de mejor manera, porque ahora hemos visto todo lo que es el álgebra de Boole y las expresiones booleanas por un lado, y por otro lado vimos las puertas lógicas, ¿ya? Pero vamos a ver cómo se relaciona todo esto, porque finalmente, como lo vimos la clase pasada, las puertas lógicas son lo que le da forma a todo lo que son los sistemas digitales y lo que le da forma a todo lo que es la electrónica digital. Entonces, como dice aquí, el álgebra de Boole proporciona una manera concisa de expresar el funcionamiento de un circuito lógico formado por una combinación de puertas lógicas, siendo la salida una combinación de los valores de entrada. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nosotros estuvimos viendo el sistema binario, que nosotros trabajamos con unos y con ceros, ¿ok? Entonces, luego vimos el álgebra booleana y las expresiones booleanas que también trabajan con valores 1 o 0. ¿Ya? Esto no solamente trabaja con 1 o 0, también se podría trabajar, por ejemplo, con verdadero o falso, lo que es el álgebra proposicional también, pero que básicamente es lo mismo. Ya puede que ustedes lo hayan visto en algún curso, pero sigue las mismas propiedades, simplemente se le cambia el nombre. Entonces ahora nosotros vamos a llevar esa álgebra booleana a la práctica junto con las puertas lógicas. Entonces para esto nosotros primero tenemos que saber cuáles son las expresiones booleanas de un circuito lógico. Entonces los circuitos lógicos combinacionales, que es como se llaman los circuitos digitales más básicos, se pueden analizar escribiendo la expresión para cada respuesta lógica y vamos a ir combinando estas expresiones. Entonces vamos a tener por un lado nuestras entradas, que son A, B, C, D. Entonces observen que yo tengo mi entrada A y B, y la entrada A y B está entrando a esta compuerta. ¿Qué compuerta es esa? ¿Se acuerdan qué compuerta es esa? Esa compuerta sería una compuerta NOR, que era la que teníamos acá. Exactamente, una compuerta NOR, ¿ya? ¿De qué forma ustedes ¿de qué forma ustedes pueden identificar las compuertas? Principalmente a través del dibujo, ¿ya? Si no me equivoco, en el aula virtual hay un resumen de estas compuertas bien breve, y si no lo está o alguien lo va a buscar, me avisa, lo dejamos disponible. Podríamos aprovechar quizás de revisar al tiro si es que está. En un rato más lo vamos a revisar, ¿ok? Entonces, si yo tengo la entrada A y la entrada B a una compuerta NOR, lo que voy a obtener en su salida es efectivamente la operación que realiza la compuerta NOR, que sería la suma de ambos valores y eso negado. Ahora, nótese, la salida de esta compuerta va a ser la entrada de la siguiente. Y a esta siguiente compuerta estaría entrando la salida de esta junto con la variable C. Esta compuerta que está ahí sería una compuerta AND, que lo que hace es multiplicar ambas expresiones. Entonces, si observan acá, lo que se está haciendo es multiplicar una entrada con la otra. La diferencia es que ahora una de las entradas venía de una compuerta anterior. Y ocurre lo mismo con el caso de esta compuerta OR, en donde la salida finalmente del circuito va a ser una combinación de diferentes operaciones booleanas. Y aquí se aplica el teorema de Morgan, la ley de distribución, para dejar un poco más reducida la expresión. Pero la expresión final vendría siendo esta. Entonces, ¿cómo voy a poder yo armar un circuito lógico combinacional o un circuito digital? En base a las entradas que yo tengo, voy a tener que ir realizando las distintas operaciones. O sea, si me dicen necesito sumar dos números, suma booleana, perfecto,
voy a ocupar la puerta OR. Si lo necesito multiplicar, la puerta AND, etc. ¿Ok? ¿Queda claro cómo nosotros obtenemos la expresión booleana de un circuito lógico? Y esto funciona para ambos lados. O sea, nosotros nos entregan una expresión booleana, nosotros la teníamos que implementar con un circuito lógico. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Hay alguna duda con esto? Entonces, ¿se acuerdan la clase pasada cuando nosotros vimos las puertas lógicas y hablábamos de la tabla de verdad de las puertas lógicas? O sea, para todas las entradas que yo podía tener, tenía mi salida. Y dijimos en ese momento que posteriormente íbamos a extender un poquito esa definición, porque todo circuito lógico puede tener su tabla de verdad. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que sería la tabla de verdad de un circuito lógico, que una vez que yo tengo la expresión booleana de un circuito lógico, puedo elaborar una tabla de verdad que representa la salida del circuito lógico para todos los posibles valores de la entrada y salida. O sea, esta tabla, que se ve bastante grande, es lo mismo que esta que está acá. Fíjense, acá yo tengo todas las entradas, todas las combinaciones posibles con las entradas, tengo la salida y los valores que voy obteniendo en la salida. La diferencia es que acá esta tabla viene determinada y sin embargo en esta tabla yo tendría que ir evaluando. ¿Y cómo voy a llenar esta tabla? Porque alguien podría decir, pero todas las combinaciones posibles, eso es bastante. Claro, si nosotros tenemos una expresión en los números reales, todas las combinaciones posibles son literalmente infinitas, puesto que los números reales son infinitos. Pero recuerden que aquí estamos hablando de expresiones booleanas, o sea, expresiones que o valen 0 o valen 1, no tienen otra opción. Entonces, ¿cómo vamos a escribir nosotros todas las combinaciones posibles en la entrada? Si ustedes observan esto que está acá, ¿ven algún patrón? ¿Ven alguna forma en que particular en que hayamos podido obtener todos estos valores de entrada? O quizás una pregunta anterior. ¿Cómo puedo saber yo cuántas combinaciones voy a tener dependiendo del número de variables? ¿Cómo podría saber yo eso? O el número de entradas. El número de entradas por lo general corresponde al número de variables. Como yo sé que cada variable puede tener el valor 0 o 1, yo sé que puede alternar entre dos valores. Entonces va a ser simplemente 2 elevado al número de variables que yo tenga. En este caso, si yo tengo una variable, sería 2 elevado a 1 y eso me da 2. O sea, tengo dos opciones, 0 o 1. Si tengo dos variables, que sería este caso, voy a tener 2 elevado a 2, que me daría 4. O sea, tengo 4 combinaciones posibles. Si tengo 3 variables, 2 elevado a 3 tendría 8. Si tengo 4, 2 elevado a 4 sería 16, hasta 32. Nosotros vamos a trabajar solamente con circuitos o expresiones booleanas que tengan como máximo 5 entradas. ¿De qué forma sé yo todas las combinaciones? 2 elevado al número de entradas o número de variables. Pero una cosa es que yo sepa todas las combinaciones posibles y otra es que tenga una forma de poder anotarlas. ¿Ya? Porque si ustedes tienen que hacer esta tabla de verdad, tienen que poder anotarlas y que no se les vaya a pasar ninguna. Entonces la forma es la siguiente. Fíjense que hay un patrón acá. Comienzo por cualquiera de las entradas, por lo general uno las pone en orden alfabético o en algún orden en particular. Yo les recomiendo que usen orden alfabético. Y en el caso de la entrada D, voy 0, 1, 0, 1, 0, 1, hasta llegar al 16. En la C voy 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. O sea, cada dos veces voy cambiando el valor hasta llegar a 16. En el caso de B lo voy cambiando cada 4. En el caso de A lo voy cambiando cada 8. Y si hubiese una siguiente tabla, lo cambio cada 16. No es que la tabla de verdad obligadamente se tenga que llenar así. Lo voy a explicar de nuevo. Imagínense, yo les digo, esto es una forma de poder llenar la tabla de verdad rápidamente. Imagínense, yo les digo, escríbanme todas las combinaciones posibles para estas 4 entradas. ¿Cómo lo harían ustedes? Si yo les dijera que escriban todas las combinaciones posibles para las entradas A, B, C, D.
tendrían que escribir una combinación, después ir cambiando, después ir cambiando, después ir cambiando, lo cual tomaría tiempo, ¿no? Tomaría tiempo el poder ir corroborando que no se vayan repitiendo los números. Entonces la idea sería que yo pudiese rellenar esa tabla de alguna forma en que yo me asegure que no se van a repetir los números y que sea bastante rápida. ¿De qué forma lo podemos hacer? De la forma en que sale acá. Miren, lo voy a abrir un Excel, porque ahí también podemos hacerlo de forma simple. Entonces, tomemos este Excel que está acá, ¿ya? Entonces yo tengo aquí mi entrada A, B, C, D. Le voy a poner acá para que sea más fácil, A, B, C, D. Y acá estaría la salida. Profe, no sé el Excel. ¿En serio? Chuta, probablemente puse compartir. Ahí sí, ¿cierto? Sí, sí. Ya, que probablemente le había puesto solo compartir la pantalla solo el archivo PDF. Ya, entonces, y yo les digo que necesitamos escribir todas las combinaciones posibles en las entradas, o sea, acá, para después poder evaluar la salida. Entonces, si ustedes tienen que escribir todas las combinaciones posibles en la entrada, ¿cómo lo harían? Una alternativa que yo tengo sería simplemente decir, ya, voy a partir desde el 0, 0, 0, 0. Ya, voy a juntar aquí un poquito más para que no haya tanta separación. Ahí. Entonces, una forma sería ya, voy a escribir 0, 0, 0, 0. Después voy a cambiar un número. Ya, pues supongamos que voy a cambiar el primero. Después voy a cambiar el segundo. Pero a medida que voy a ir avanzando, cada vez me va a ir costar más saber cuál cambié, cuál no cambié, si la combinación se repitió. ¿Me entienden a lo que voy? ¿O todavía no queda Sí, tan creo que claro? sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Voy a que hay una forma mucho más sencilla de poder rellenar todas las combinaciones posibles. ¿Ya? ¿De qué forma? Yo comienzo con la variable que le asigné con la columna más a la derecha, sin contar la salida, obviamente. O sea, de las columnas de la entrada, la más a la derecha. Yo ya sé que como son 4 variables de entrada, que son 16 combinaciones posibles. Entonces comienzo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Cuántas llevamos? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, hasta el 16. ¿Ok? Entonces ahí yo digo ya, ok, 16. ¿Qué hago con la siguiente columna? Hago lo mismo, pero ahora el cambio lo hago cada 2. El cambio lo hago cada 2. Siguiente columna, o sea, columna más a la izquierda, el cambio lo hago cada 4. Siempre voy subiendo en potencias de 2. Y en la siguiente cambio cada 8. 2, 3, 4, 5. ¿Qué me aseguro con eso? Me aseguro, primero, que estoy considerando todas las posibilidades o todas las combinaciones distintas de entrada y a la vez lo estoy haciendo de una manera sistemática, cosa que no tengo que ponerme a pensar, considere esta entrada, no considere esta entrada, no, porque este es un método que matemáticamente, sí o sí, siempre se van a tener combinaciones distintas. Entonces, esta es la forma más sencilla que hay y más rápida de poder rellenar rápidamente la tabla de verdad para uno centrarse en la salida, porque al fin y al cabo la salida es lo que a nosotros no importa. ¿Queda clara esta parte? ¿Y el por qué hacemos la tabla de verdad? Va. ¿Sí? Ya, perfecto. Como les decía, de todas formas, como no tengo el lápiz, si hay algo que ustedes sienten, sobre todo al terminar de la clase, que costó un poco entenderlo, yo puedo hacer un video explicativo y además, dependiendo que sea necesario, lo podemos repasar en la otra clase, ¿ya? Así que tampoco la idea es avanzar y avanzar. Entonces, ahí tenemos la entrada y después, en base a cada entrada, yo debería ir evaluando la salida. Por ejemplo, para la entrada 0, 0, 0, 0, yo tendría que decir A es igual a 0,
negado arriba sería 1, 1, 0. O sea, todo esto me va a dar 0. Más D, que también es 0, sería 0 la salida. Entonces, en base a una expresión, yo obtengo la tabla de verdad y después tendría que ir evaluando valor por valor. ¿Ya? Obviamente después vamos a poder simplificar todo este proceso de ir evaluando valor por valor y también vamos a poder hacerlo de manera más rápida. ¿Ya? Chiquillos, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Hay algo que no esté tan claro? ¿O vamos bien por ahora? Ya, perfecto. Entonces, nosotros ya veníamos, antes de ver incluso las puertas lógicas, veníamos viendo lo que era la simplificación mediante el álgebra de Boole. El objetivo de realizar la simplificación del álgebra de Boole es, y ahora se puede ver un poco más claro, es que mientras más pequeña sea una expresión, menos puertas lógicas voy a necesitar yo. E incluso puede que yo termine simplificando una expresión y me dé cuenta que en realidad no necesito 4 variables, necesito 3. ¿Ya? Lo cual me quita una variable de la tabla de verdad y el análisis en general se hace bastante más sencillo. ¿Ya? Entonces aquí hay algunos ejemplos de simplificación mediante el álgebra de Boole que nosotros ya habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Ese es el objetivo de la simplificación mediante el álgebra de Boole, pero nosotros vamos a ver otro tema y de ahí vamos a ver una forma en donde nosotros podemos simplificar de manera mucho más simple cualquier expresión. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablemos de una expresión booleana o una expresión lógica, vamos a encontrarnos con las formas estándar de las expresiones. ¿Ya? Y esto es súper importante que quede claro, por lo tanto yo voy a ser enfático, le vamos a dar vuelta y cualquier duda que tengan o me hablan o me escriben por el chat. ¿Ya? Entonces todas las expresiones booleanas pueden ser escritas en la forma de suma de productos, que nosotros le llamamos SOP, que es sum of products, o en la forma producto de sumas, que sería la forma POS. ¿Ok? Entonces, estas formas pueden simplificar la implementación de expresiones lógicas y hacer el trabajo mucho más sistemático y sencillo. Como que de repente mi cara desaparece del fondo. Eh, entonces, la idea de poder comprender esto es que nosotros después, de manera mucho más sencilla, mucho más directa, vamos a poder trabajar con toda esta simplificación lógica. Entonces vamos a partir viendo lo que es la suma de productos. Cuando dos o más productos se suman mediante la adición booleana, ojo, dos o más productos se suman mediante la adición booleana, la expresión resultante nosotros la denominamos suma de productos o SOP, ¿ya? Que es la simplificación que se encuentra en muchos lados. ¿Ya? Por ejemplo, A negado, B negado, C negado, ahí tenemos una multiplicación, ahí tenemos otra multiplicación y ambas multiplicaciones se están sumando. O sea, podemos definirlo de otra forma. Podríamos decir que la suma de productos, voy a sacar un momento el fondo porque parece que está dando jugo. Y tanto que a mí me gusta Kurama, pero eh, sin fondo. Ah, es que es la luz. Ya, no importa. Eh, la operación que se hace entre variables va a ser una multiplicación. Y la operación que se hace entre conjuntos de variables va a ser una suma. Acá es lo mismo. ¿Ya? O sea, A por B por C negado, tenemos el otro grupo C negado por D negado, y todo eso es una suma. Aquí hay ejemplos con solo dos grupos, pero pueden ser infinitos grupos. Podría tener una SOP con 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos, 7 grupos, 8 grupos, etc. ¿Ya? Y algo importante a tener en cuenta es que una expresión con formato de suma de productos, una barra o una negación, para ser un poco más riguroso, no puede extenderse sobre más de una variable. Pero sin embargo, más de una variable puede tener una barra o una negación encima. Es decir, y aquí voy a hacer un poquito de zoom para que se vea bien, es decir, que nosotros sí podemos tener A negado por B negado por C negado, pero no podemos tener A por B por C y todo eso negado. ¿Se entiende la diferencia?
¿Hay alguna duda con lo que vendría siendo una suma de productos? ¿O la forma SOP, que es como usualmente nos vamos a referir? Entonces, dentro de las mismas expresiones booleanas, nosotros también podemos definir lo que es el dominio de la expresión booleana. ¿Ya? Que el dominio básicamente es el conjunto de variables que están contenidas en la expresión, sean estas complementadas o no. Por ejemplo, A negado por B más A por B negado por C. El dominio son todas las variables. Acá lo mismo el dominio, todas las variables. ¿Ya? Y la suma de productos puede ser implementada mediante una combinación de puertas AND OR o de puertas NAND y NAND. O sea, NAND ahí debería decir NOR. ¿Ya? Estas serían las puertas NOR. ¿Ya? Pero la parte de la implementación la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Y por otro lado, vamos a tener también lo que es el producto de sumas. Entonces, cuando dos o más términos sumas se multiplican, ojo, dos o más términos sumas se multiplican, la expresión resultante la vamos a denominar como producto de sumas o POS. Ejemplos de esto, tenemos dos variables que se están sumando, dos o más variables que se pueden estar sumando, A negado más B negado, y todas esas variables se van a estar multiplicando por otro conjunto de variables que también se están sumando. Acá el mismo ejemplo, un conjunto de variables se está sumando, otro conjunto de variables se está sumando y otro conjunto de variables se está sumando y entre ellos se están multiplicando. Y ocurre lo mismo que en el caso del SOP, que una barra no puede extenderse sobre más de una variable, pero más de una variable puede tener una barra encima. O sea, sí podemos tener A negado más B negado más C negado, como está aquí, pero no podemos tener A más B más C y todo eso negado. Y este producto nosotros lo podríamos implementar a través de una combinación de las puertas OR y AND. ¿Queda claro lo que vendría siendo la forma suma de productos y la forma producto de sumas? ¿O la forma SOP y la forma POS? ¿Hay alguna duda hasta acá, chiquillos? No, claro, profe. Perfecto. Entonces, extendiendo un poco esto de la suma de productos y el producto de sumas, vamos a ver lo que es la forma SOP estándar. Entonces, ¿cuál es la forma SOP estándar? En la forma SOP estándar, todas las variables del dominio que nosotros tenemos ahí. En la forma SOP estándar, todas las variables del dominio deben aparecer en cada término. Esta forma es útil para la construcción de tablas de verdad. Entonces, se puede extender un término no estándar a su forma estándar al multiplicar el término por un término compuesto por la suma de la variable que falta y su complemento. Es decir, aplicando la regla 6, que sería A más A negado igual a 1. O sea, si yo quiero convertir cualquier forma SOP en una forma SOP estándar, en cada conjunto de variables en donde falte alguna, o sea, en cada conjunto de variables en donde no se incluye alguna de las variables del dominio, yo tengo que multiplicarlo usando la regla 6. ¿Ok? Entonces, en base a eso, en 2 minutos intenten convertir lo que es esta expresión, o sea, la expresión x igual a negado, b negado más abc, a su forma estándar. ¿Ok? 2 minutos para rápidamente poder hacer eso. ¿Ya? Cualquier duda que tengan o me la escriben al chat o directamente me hablan. ¿Ok? Yo me voy a ir al baño mientras y vuelvo al tiro. Ya, ¿cómo les fue? ¿Lograron hacerlo? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que convertir una función que está en su forma SOP a su forma SOP estándar. Y vimos que en la forma SOP estándar, todas las variables del dominio deben aparecer en cada uno de los términos de multiplicación. ¿Ya? De ahí vamos a ver que esto es bastante útil para poder construir la tabla de verdad.
Y en el caso de que hubiese algún conjunto de variables que no incluyera alguna de las variables del dominio, teníamos que multiplicar este conjunto aplicando la regla 6. Entonces debíamos convertir esta expresión a su forma estándar. Entonces, tomando toda la expresión, nosotros decimos, ok, las variables del dominio serían A, B y C. ¿Hay algún conjunto de variables en donde no aparezca alguna de las variables del dominio? Sí, en el primer conjunto no aparece la variable C. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es multiplicar por C más C negado, que es 1. ¿Ya? Es como, no sé si recuerdan que en matemáticas, o no sé si lo hicieron alguna vez, que a veces uno multiplicaba por un 1 conveniente. O agregaba términos que en verdad, no sé, pues agregaba, sumaba por 0, pero en vez de, para poder simplificarlo, en vez de directamente sumar por 0, uno sumaba 25 y restaba 25. Ya, yo recuerdo que eso se hacía muchas veces también al momento de calcular límites, sobre todo límites en varias variables. Esto es lo mismo, ya al final lo que estamos haciendo es multiplicar por un 1 conveniente. Entonces multiplicamos por ese 1 conveniente la expresión y nos queda finalmente una expresión un poco más grande, pero que ahora sí está en su forma estándar. ¿Ya? Entonces al estar en su forma estándar es mucho más fácil pasar a la tabla de verdad. De ahí vamos a ver por qué. Y ahí queda también un ejercicio por si quieren volver a realizar la conversión, ¿ya? En donde aquí vemos que hay 4 variables que faltan. Por lo tanto, aquí habría que multiplicar por D más D negado y aquí habría que multiplicar por C más C negado y por D más D negado. Así que la expresión quedaría bastante más grande. Y en el caso de la forma POS, es exactamente lo mismo, o sea, una forma POS estándar, todas las variables en el dominio deben aparecer en cada término suma de la expresión. Y si tenemos alguna de esas variables que no aparezcan, tenemos que agregarlas, ¿ya? Entonces, añadir el producto de la variable que falte su complemento y aplicar la regla 12, que declara que A más B, A más C es igual a A más BC. Entonces, acá hay un ejemplo. Tenemos esta expresión lógica que X es igual a A negado más B negado multiplicado por A más B más C y tenemos que dejarla en su forma estándar. Inmediatamente nos damos cuenta que es una expresión en POS o en producto de sumas, pero que no estándar, porque acá falta una variable del dominio. Entonces, como el primer término no incluye la variable C, nosotros añadimos C por C negado, que sería estar sumando un 0, porque una variable por su complemento es 0, y expandimos el resultado aplicando la regla 12. Entonces tenemos A negado más B negado más C por C negado, y tenemos por otro lado A más B más C, que sería eso. Y nosotros aplicando la regla que aparece acá, en donde A más B multiplicado por A más C es igual a A más BC, aplicando esa regla acá, llegamos a la expresión en producto de sumas estándar. ¿Ya? En este caso, esto vendría siendo A y esta otra parte vendría siendo B y C para poder llegar al resultado. ¿Ya? De todas formas, si bien es cierto, eso es lo que se hace rápidamente, nosotros posteriormente vamos a ver que en realidad es mucho más sencillo poder hacerlo, no es necesario pasar por este procedimiento, sino que rápidamente, si tenemos A negado más B negado y nos falta C, esto se va a dividir en dos productos, uno que tenga a C y otro que tenga a C negado. ¿Ya? Y también podemos hacer conversión entre SOP estándar y POS estándar. ¿Ya? Para pasar de una SOP estándar a una POS estándar, tenemos que evaluar cada término producto de la expresión, determinar los números binarios que representan, determinar todos los números binarios no incluidos y escribir la suma equivalente. ¿Ya? Me parece que esto está por acá. ¿Cómo hacemos esto? Y esto sí que va a ser importante. Cuando nosotros, y me parece que no está mencionado acá en la PPT. Entonces, voy a abrir un Word para poder explicarlo de mejor forma.
Cuando nosotros trabajamos con una expresión en suma de productos, cuando trabajamos una expresión en suma de productos, vamos a tener... ¿dónde está esto? Necesito una expresión matemática. ¿Dónde está la expresión matemática acá? Aquí. Ya, ahí. Ah, se me perdió de nuevo. Ahí está. Ya. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en suma de productos, cuando trabajemos con la variable sin negación, la variable sin negación va a corresponder a un 1, mientras que la variable con negación va a corresponder a un 0. ¿Ya? ¿Qué va a implicar esto? Esto va a implicar lo siguiente. Esto va a implicar que si nosotros tenemos, por ejemplo, la combinación A, B, C, en suma de productos, esta combinación me estaría hablando de los números 0, 1, 1. Porque cuando una variable está sin negación, nosotros la asociamos inmediatamente con un 1. Y cuando la variable está con negación, nosotros la asociamos con un 0. Mientras que en lo que es el producto de sumas, nosotros lo vamos a trabajar al revés. 1 y por lo tanto esta expresión que está acá correspondería al 1, 0, 0. 1 más 0 más 0. ¿Ok? Entonces cuando nosotros nos refiramos a las expresiones en suma de productos o en SOP, una variable no negada va a ser igual a un 1 y una variable negada va a ser igual a un 0. Mientras que en producto de sumas ocurre lo contrario. ¿Qué aclaró esto? ¿Se entiende la equivalencia de cada variable o a qué nos estamos refiriendo con cada variable? Sí, no, quizás puede ser. Profe, ¿podría repetirlo, lo último, por favor? Sí, claro, miren. Lo que ocurre es que nosotros, ¿por qué trabajamos con suma de productos o producto de sumas? Porque es una forma en que, tal como decía acá, van a simplificar la implementación de expresiones lógicas y hacen el trabajo más sistemático y sencillo. Entonces nosotros teníamos la suma de productos y el producto de sumas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en base a la expresión que yo tengo, si yo paso esa expresión a suma de productos o a producto de sumas, yo voy a poder identificar rápidamente dónde están los unos y los ceros de esa expresión. ¿Ok? ¿De qué forma? Considerando que si en una expresión yo tengo la variable no negada, en una expresión SOP yo tengo la variable no negada, voy a estar hablando de un 1. Y si tengo la variable negada, voy a estar hablando de un 0. Por lo tanto, si yo tengo A negado por B por C, voy a estar hablando de la combinación 0, 1, 1. ¿Y qué es lo que me entrega a mí la expresión? Si yo tengo una expresión en suma de productos, por ejemplo, una suma de productos estándar, por ejemplo, esta expresión me está diciendo rápidamente
qué combinaciones de esa función se van a evaluar como un 1. ¿De qué forma? Tomemos esta misma expresión que nos dice A por B por C negado. Veamos si se puede copiar aquí. Esta expresión, estos serían, le voy a poner un asterisco a los negados para que sea más rápido, ¿ya? Para poder explicar esto de mejor forma. Entonces, esta es mi función, f igual. ¿Ya? A negado por B negado por C más A por B por C, A negado por B negado por C negado más A por B por C. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta función? Cuando la tengo en suma, esto está en SOP estándar. Cuando yo tengo una expresión en SOP estándar, lo que me está diciendo es dónde están los unos en la tabla de verdad o qué combinaciones se van a evaluar como 1, ¿ya? O sea, qué combinación se va a evaluar como 1 acá, acá y acá. ¿Y cómo puedo saber yo eso? Usando lo que yo les digo acá. Tengo que relacionar las expresiones negadas como un 0 y las expresiones no negadas como un 1. Entonces, fíjense, para esta expresión que está acá, para esa expresión que está allá, para esa expresión que está ahí, yo estaría diciendo que A, si A sale negado, ¿qué valor le estoy asignando yo a A? Según esto que está acá arriba. Según esto que está acá arriba, si acá A está negado, yo le estoy asignando el valor 0. B está negado, también le estoy asignando el valor 0. Y si C está sin negación, yo le estoy asignando el valor 1. ¿Qué pasa si a esa expresión yo la evalúo con A igual 0, B igual 0 y C igual 1? ¿Cuánto va a valer esa expresión? ¿Cuánto va a valer esta expresión si yo evalúo en A igual 0, B igual 0 y C igual 1? Si yo evalúo directamente estos valores en esta expresión, ¿por qué 0? Fíjate, yo lo que hice fue asociar, como el A está negado, lo asocio con el 0, como el B está negado, lo asocio con el 0 también, y como el C está sin negación, yo lo asocio con un 1. Y ahora voy a evaluar. Entonces, si yo digo si A es igual a 0, esto va a implicar, no tengo la implicación, implica que A asterisco es igual a 0. Si B es igual a 0, implica que B negado, perdón, aquí va a ser igual a 1. Acá lo mismo. Y si C es igual a 1, implica, queda así directamente. ¿Por qué es importante y por qué quiero que esto quede claro? Porque en la suma de productos, no es que si yo tengo A con negación vale directamente 0, sino que esto es como yo lo voy a estar asociando para encontrar la combinación que en esa expresión me evalúa como 1. Entonces, como yo tengo esta expresión en suma de productos, yo cada variable que esté negada la voy a asociar con un 0 y cada variable que no esté negada la voy a asociar con un 1. En base a eso, de asociar con 0, 1, yo voy a encontrar la combinación de ese conjunto de variables que hace que la función me evalúe como 1. Y ya lo vimos aquí, que si A asterisco A es 0, implica que A asterisco va a ser 1. O sea, A asterisco ahí es 1. Si B es igual a 0, implica que B asterisco, que sería B negado, es 1 y C ya es 1. Al final, eso estaría evaluado en 1, 1, 1. ¿Ya? Y lo que era anteriormente el A asterisco, B asterisco, C,
Lo que nosotros hablamos es de la combinación que evalúa en 1, la expresión sería 001. No sé si ahí queda más claro, quizás habría que explicarlo, darle otra vuelta. ¿O no queda tan claro todavía? No, profe, a mí la verdad no me queda muy claro. Ya, vamos de nuevo entonces. Empecemos desde un poquito más atrás, ¿ya? No tenemos, como les digo, no tenemos ningún apuro. La idea es que esto quede bien clarito. Ya, hasta la forma POS y la forma SOP. Vamos ok, ¿cierto? Después veníamos la forma SOP estándar y la forma POS estándar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya. Entonces, nosotros dijimos hace un rato de que trabajar con la forma SOP o con la forma POS, eso estaba acá, nos van a simplificar la implementación de expresiones lógicas y hacer el trabajo mucho más sistemático y sencillo. ¿De qué forma? Porque yo al tener una expresión en suma de productos o en producto de sumas, voy a poder identificar rápidamente cuáles combinaciones hacen que esa expresión o esa función me evalúen como 1. Y en el caso de POS, que me evalúen como 0. O sea, cuando yo trabajo en forma suma de productos o en SOP, yo voy a estar buscando los unos. Vamos a anotar aquí. En SOP, yo busco los 1. Y cuando yo trabajo en productos de sumas, yo busco los 0. ¿Ya? ¿A qué me refiero con buscar los unos y los ceros? A buscar las combinaciones que en el caso de suma de productos me evalúan como 1 la salida o la función, y en el caso del producto de sumas, cuando me evalúan como 0. ¿Hasta ahí claro? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder hacer esa identificación rápida? Porque si yo veo, por ejemplo, esta expresión, ya, que está en suma de productos estándar, yo digo, ya, pero esa expresión no me está diciendo qué combinación evalúa como 1, qué combinación evalúa como 0. Es simplemente una expresión. Entonces, ¿cómo voy a identificarlo yo? Cuando yo trabajo con los SOP, yo a la variable no negada la voy a asociar con un 1. Y a la variable negada la voy a asociar con un 0. ¿Esto para qué? Para encontrar qué combinación es la que me evalúa como 1. ¿Ok? Entonces yo voy a tomar, esto lo vamos a borrar por ahora. Entonces yo voy a tomar esta primera expresión que me habla A negado, B negado, C. ¿Ya? Y voy a asociar las variables no negadas con 0 y las variables no negadas con un 1. Al hacer esa evaluación, yo llego a que la expresión sería 001, ¿cierto? Porque estoy diciendo que esta está negada y esta está no negada. Este número que está acá, ¿qué representa? Este número me representa la combinación que hace que la expresión evalúe en 1. ¿Ok? ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma? De la misma forma en que lo evaluamos acá. Porque fíjense, nosotros decimos la combinación 001 sería A igual 0, B igual 0, C igual 1. Si A es igual a 0, A negado va a ser 1. O sea, eso sería 1. Si B es igual a 0, implica que B negado va a ser igual a 1. Eso sería 1. Y C ya era 1. Entonces, A negado por B negado por C, para la combinación 001 me evalúa como 1. ¿Y por qué con eso me basta? ¿Por qué no tengo que evaluar el resto? ¿Y por qué sé que con esa combinación ya me evalúa como 1? Porque yo voy a tener 1 más otra cosa. 1 en álgebra booleana, 1 más cualquier otra cosa, siempre me da 1. Por lo tanto,
esa expresión con la combinación 0, 0, 1 me va a evaluar como 1 y por consecuencia la función me va a evaluar completamente como 1. Podríamos hacer el mismo ejemplo para A negado, B negado, C negado. Encontraríamos que la expresión asociada o la combinación asociada sería 0, 0, 0. Y si yo evalúo 0, A igual 0, B igual 0 y C igual 0, voy a llegar a que eso evalúa como 1 y por lo tanto la función para esa combinación también me evalúa como 1. ¿Queda un poco más claro de esa forma? ¿O todavía está como en la nebulosa? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bueno, de todas formas, como les decía, si a alguien no le quedó claro, yo creo que al comienzo de la otra clase lo vamos a volver a repasar, pero quédense con que esto es la forma en que nosotros tenemos para poder encontrar cuáles son las combinaciones que me evalúan como 1 cada una de las expresiones, ¿ya? Entonces, para no colapsar tanto y debido a que me falta el lápiz, vamos a quedar con la clase hasta aquí. Quédense con esto dando vueltas y la próxima clase lo repasamos y vemos un ejercicio. Y ahí deberíamos dejarlo completamente cerrado y de ahí continuamos con lo que viene porque yo creo que ya la otra clase terminamos viendo también lo que sería mapas de Carnot y de ahí ya comenzamos netamente con ejercicios y ahí, como dicen ustedes, queda un poco más claro. ¿Ya, chiquillos? Y la próxima clase sería el día martes, ahí repasamos esto y vemos ejercicios también. Y como ustedes dicen, con ejercicios también va a quedar más claro. Yo voy a traer algunos ejercicios que sean bien explicativos. ¿Ya? Así que, chiquillos, eso sería. Como les digo, les pido disculpas por no haber asistido a la clase ayer y por el tema de no tener el lápiz hoy. Es por una situación que no depende de mí. Pero ya desde el martes todo regularizado y si ustedes sienten que falta reforzar algo, falta algún material en particular, yo puedo grabar un video, ¿ya? No tengo ningún problema con eso. Eso, chiquillos. ¿Alguna duda, comentario final? ¿Algo que haya faltado, que quede por ahí en el tintero? Si no, quedamos hasta acá. Nos estaríamos viendo el martes. Que tengan un excelente fin de semana y aprovechen de descansar harto, ¿ya? Chao, profe. Chao, Profe, la chiquillos, próxima que estén semana no bien. hay